Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bendiciones. Estamos inaugurando el día de hoy una programación especial que vamos a tener los últimos días de cada mes, el último sábado de cada mes, en tu canal Búnker Divino. Vamos a tener un podcast de predicación y quisimos empezar este podcast con la primera persona que influyó de esa manera especial para la predicación, mi padre, el pastor Manuel Paulino. ¿Tiene cuántos años, papi, predicando? Yo tengo predicando unos 53 años. 53, wow, poquito más de lo que tenemos de vida, así que vamos a pedirle que nos muestre cómo es esto y cómo podemos aprender y cómo podemos hacerlo cada vez mejor para la honra y gloria de Dios. Vamos a tener una palabra de oración, vamos a pedirle al pastor Paulino que nos dirija en oración para tener este conversatorio con él. Oremos. Nuestro Dios y Padre, infinitas gracias por el momento que nos das para conversar y tratar de que todos podamos mejorar en la exposición de tu palabra, dando a conocer el Dios grande y poderoso y el Salvador de la humanidad. Amén. Que todo aquel que nos escuche sea ayudado, instruido y motivado a seguir adelante en la diseminación de este mensaje. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 ¿Te acuerdas de tu primera vez Sí. que predicaste? Oh, sí. ¿Qué fue? ¿Cómo fue? Yo no me había bautizado. Antes de predicar, ¿cómo así? Sí. Espérate. Yo iba a la iglesia de mi pueblo, de Nizao. Ok. Y ese día, ese sábado, aunque ya teníamos una fecha para el bautismo. Para bautizarte. Pero ese sábado no habían enviado ningún predicador. No era como ahora. Llévanos a ese tiempo. ¿Cómo era Ok. la predicación en ese momento? En el sentido de que tú dices no habían enviado. Sí, Era alguien que iba. Sí, porque en mi pueblo no era una iglesia organizada. Era un grupo. Era como un grupo. Ok. Aunque ya tenía mucho tiempo, pero las personas líderes iban y venían. Pero ahora llegó un pastor, pero no era de Nizao, no era de mi pueblo, era desde Baní. Y un pastor dirigía todo Baní, toda esa zona. Incluyendo Nizao. Incluyendo Nizao. Ok. Regularmente enviaban predicadores de Baní o de cualquier otro lugar, porque era donde la iglesia estaba más avanzada. Exacto. Pero ese sábado no había nadie. Y estaba el grupo de personas ahí, aunque ya era un local propio, un templo, pero no había predicador. ¿A qué hora más o menos? Bueno, ya eso eran como las 10, 10:30. Y entonces me dicen, se me acercan, me dicen, hermano, usted va a tener que predicar. Yo dije, yo. Ustedes están como equivocados. Pero yo tengo una manera de ser y es que a pesar de mis limitaciones, me atrevo. Exacto. Me atrevo. Y gracias a Dios que me atreví en ese momento. Porque aunque los nervios estaban tan fuertes que las rodillas chocaban una contra otra, sin embargo, yo andaba con un librito que me habían enviado de La Voz de la Esperanza, que aunque yo no tenía tanta experiencia, pero sí ya yo conocía la doctrina, conocía bastante la iglesia porque tenía 2 hermanas que eran adventistas. ¿Qué tiempo tenías conociendo la iglesia, visitando la iglesia? No visitando la iglesia, aunque antes iba, recuerda que estaba hablando de un adolescente, y en un ambiente que no era cristiano. Iba... No, pero yo digo así, conociendo la doctrina. Ya conociendo así, cuando el pastor Andrés Molina estaba dando una serie de conferencias, y me invitaron y yo fui, y ya ahí me quedé. Estamos hablando de que probablemente lo que tenía asistiendo tal vez 1 o 2 meses. ¿A meses? Sí, meses. Y estábamos ahí. Pero ya había hecho los cursos de La Voz de la Esperanza. En esos 2 meses. Sí, en ese tiempo. El curso juvenil, Tesoro de Vida, el avanzado. Y siempre me ha gustado leer.
y leía yo bastante. No había internet. No, Era lectura, libros literales, físico, sí. ¿Y qué libro era? Que leía. No, el que tenía ahí en ese momento. Ese se llama Ayuda en la vida cotidiana. Es un pequeño librito, pero que yo no solamente lo leí, lo subrayé, lo internalicé, y para mí era una cosa extraordinaria. Así que cuando se me acercan y me presionan, pues yo digo, bueno, vamos para allá. Y ok, se tienen los signos, los preámbulos, ¿verdad? Del culto, y me anuncian que yo voy a predicar. ¿Había mucha gente? Sí, había. Estamos hablando quizás de 20 o alrededor 15 a 20 por ahí. ¿Qué era lo normal? Lo normal allí en la iglesia. Así que cuando me presentan, yo abrí ese librito y leí un capítulo, el que más me impactó. Ya tú sabes, yo ni miraba a la congregación, era leyendo ahí y de vez en cuando como que medio levantaba la cabeza para ver lo que estaba, y leyendo. Y terminé. Y al terminar, que estamos saludando a las personas en la puerta, me dijeron algunas palabras de motivación. Y yo pensé que lo había hecho bastante mal. Pero ellos, no, que muy bien, que muy bien. Y hubo un tío, un señor mayor ya, tío de mi mamá, que él no solo se me acercó, sino que me dijo, usted va a llegar lejos. Después de ese sermón. Ahí en la puerta, saludando, cuando los hermanos salen por ahí, uno saludando, y todos los hermanos diciéndome palabras, ¿verdad?, de motivación. Y yo, bueno, porque así fue. Y de ahí en adelante, pues llegó la fecha del bautismo. Al ser un grupo, y yo era de los más adelantaditos, como uno dice, pues me convirtieron a mí en director del grupo. ¿Inmediatamente te bautizaron? Sí, por eso. ¿Ya te nombraron director del grupo? Sí, porque habían 3 igual que yo, que habíamos estado juntos y preparándonos para el bautismo, y habían otros jóvenes y personas mayores, pero yo era el que ellos veían con ese perfil, sí. Así que me pusieron, y ahí comenzamos nosotros a avanzar. Y avanzar, tomamos la iglesia. No mucho después, la Asociación Central Dominicana, que era quien pertenecía porque no existía la Asociación del Sur. En ese tiempo, para hacer un recuento, estamos hablando del año 74. 71. Sí. En ese tiempo solamente existía Asociación Central. Y la de Santiago. Y la Asociación que en ese tiempo era Misión del Norte. Sí. O sea, estamos hablando de que el país entero era de la Asociación Central, menos la parte norte. Correcto. Que estaba con la misión. Y nos invitaron a una serie un curso de laicos en el campamento de Najayo. Okay. Bueno, unos meses después, y yo fui. Y ahí nos dieron algunas teorías de cómo preparar a los... Y nos motivaron bastante. Qué hermenéutica, qué exégesis, qué buscar. Todo eso, pero mayormente nos motivaron a ir a predicar, a salir. A predicar. Sí. Nos dieron una serie de sermones y yo vine de ahí bien encendido. Armado. Así que la casa de una hermana que estaba en la carretera principal de Nizao, allí preparamos todo, trajimos los bancos de la iglesia y nos preparamos todo ahí para dar la conferencia. En la casa de la hermana. Sí. No directamente en la casa, sino ellos tenían como una enramada, una cosa allí. Okay. Y lo hicimos allí. Bueno, la gente fue a escucharnos. ¿La conferencia la diste tú? Sí. Ok. Y la gente nos escuchaba y al final se bautizaron 3 personas. ¿Cuánto tiempo duraban las conferencias en ese tiempo? No, en ese tiempo, como 15 días fue que dimos de conferencia más o menos. Y las personas ahí... Y se bautizaron. El pueblo me conoció como cristiano, como adventista,
Y eso pues Todo eso tú no tenías fue un el año arranque. todavía. ¿Ah? Tú no tenías un año todavía. No, todavía yo. No había un año. Y así que ese fue el punto de partida. Y desde que llegamos comenzamos a bregar con la dirección de la iglesia y bregar con las personas y tratar de avanzar, hasta la fecha. Hasta la fecha. Ok, entonces para el primer sermón te agarraron, vamos a decir, como fuera de base. Sí. Y fue como para empujar. Ahora, para preparar un sermón, ¿qué es lo primero que tú haces? Bueno, en ese tiempo, en vista de que no tenía mucho conocimientos, sino apenas lo que veíamos hacer a los demás. Exacto. Y tú sabes que hay diferentes maneras de aprender y la observación es una de ellas. Una muy importante. Y cuando uno tiene interés, uno trata al máximo de asimilar. Entonces, al venir laicos con más experiencia que nosotros, pues tratábamos de asimilar lo más que podíamos. Y lo que ellos hacían, aunque no sabíamos lo que estábamos haciendo o el porqué de lo que hacíamos, por ahí nos íbamos. Y fuimos creciendo y creciendo en la predicación hasta que nos enamoramos del ministerio como pastor. Y de ahí en adelante, pues recibí una visita de un hermano de San Cristóbal. Allá en Nizao. En Nizao. Él nos agarró a los 3 jóvenes que estábamos ahí mayormente y que nos estaba dando instrucciones de cómo predicar. Pero él dijo una frase que nos impactó mucho. Él dijo que Jesús no tardaría 3 años para venir. Yo lo que había hecho era el primero del bachillerato, como le llamamos acá. Y yo dije, pero en 3 años, lo que Jesús, yo voy a terminar, voy a hacer, ¿verdad? Bachiller, pero Jesús ya va a venir. Y como no tenía la presión de mis padres para estudiar, si no era lo contrario, mi papá lo que quería era que nosotros le ayudáramos en el conuco, allá trabajando, agricultura, que era lo que hacíamos. Y mi papá eso era lo que hacía. Así que yo dije, pues yo no mejor me voy a dedicar a la predicación y como Jesús lo que te faltaran 3 años, pues de ahí nos lanzamos. Y fue una linda experiencia porque la iglesia floreció. Nuevas personas, nuevos visitantes, hacíamos lindos programas lo mejor que podíamos los viernes, teníamos culto los domingos y miércoles. Domingo, miércoles, viernes. Viernes, la sociedad de jóvenes y el sábado que era el culto. Y en la tarde del sábado nos íbamos a predicar a diferentes lugares. Y esa era la rutina constante. Pero pasaron los 3 años y Jesús no vino como había pronosticado nuestro querido hermano y nos relanzamos a los estudios. Y tuvimos que retomarlo y gracias a Dios en ese ínterin, pues en vista de que en mi pueblo no había esa fase, tenía que viajar a Baní. Para nosotros era bastante incómodo poder hacerlo porque era económicamente mis padres no estaban preparados para eso. Así que seguimos nosotros trabajando. Así More y yo, que fue una de las jóvenes que se bautizó en la primera conferencia que dimos. Y nos conocimos, nos enamoramos, hicimos planes de casarnos con la intención, no porque estábamos preparados económicamente ni nada, sino que necesitamos estar juntos para poder avanzar, de apoyo el uno al otro. O sea, ella primeramente ella vino a Santo Domingo, a la capital, estaba estudiando enfermería y demás, ya ella la habían nombrado, luego yo vine, vamos, entonces nos casamos y vinimos. La primera casa de nosotros fue uno de lo que le decían un patio ahí en la Barahona. Una parte atrás. Con saltitopa. Parte atrás. Con la buena saltitopa, lo pagábamos 10 pesos ahí. Y de ahí en adelante, pues, después yo pude hacer un curso en la Escuela Vocacional, Refrigeración y Acondicionamiento de Aire. Al terminar, el jefe donde More trabajaba me consiguió un trabajo, pero ese primer trabajo que me consiguió me querían obligar a trabajar los sábados. Y yo le dije, él me dijo, tienes que elegir entre el sábado y la compañía. Y yo le dije, no tengo que elegir nada, porque ya mi vida, yo había elegido qué era lo que iba a hacer en mi vida. Me quedé sin trabajo. Y ahí estaba, ¿cómo vamos a hacer?
Pero de ahí en adelante conseguimos un trabajo en Librería América con el señor Pedro Bisonó. Ya él murió, pero fue para nosotros una gran bendición. Porque allí estuvimos, terminamos el bachillerato. Y entramos a la universidad. Cuando ya estábamos listos, dimos una campaña en la iglesia Los 10 Mandamientos. Y al finalizar, que se bautizaron bastantes personas, el pastor me dice: Paulino, si te decides estudiar ministerio, te vamos a ayudar. ¿Quién era el pastor? Danilo Rodríguez. Danilo Rodríguez. Y pero es el sueño de mi vida. En ese mismo momento, en ese año, abrieron la extensión. Y ahí fuimos. Y en 3 años y un trimestre terminamos la licenciatura. Antes de terminar nos llamaron a trabajar como pastor. El primer distrito fue en el mismo Nizao. Pero ahí duramos pocos meses. Fueron 10 meses. De ahí y formamos nuevas iglesias. Allí teníamos todo el territorio de Palenque, Sabana Palenque, Nizao, Sabana Grande, todo eso lo teníamos, que era parte de ese distrito. Luego nos trasladaron a Los Alcarrizos y ahí estuvimos 3 años y algo, y fue un boom bastante grande. El Señor nos bendijo ricamente, muchos bautismos, nuevas iglesias inclusive que hoy, como fue en el kilómetro 22, que nosotros la iniciamos allí, esa iglesia hoy me dicen que hay como 4 o 5 distritos en esa zona. Y en Los Alcarrizos hay bastantes, no sé si 7, 8, cuántos distritos. Muchísimo. Y fue una gran bendición. De ahí, mi traslado fue para San Pedro de Macorís, que en ese tiempo era la iglesia más grande que había en República Dominicana. Y yo apenas tenía... Central. Sí, en ese distrito. Que era, porque habían 2 distritos en ese momento. Y cuando fuimos allí, yo también me asusté. Parece que mi vida tiene que ir de desafío en desafío. De susto en susto. Inclusive, cuando yo escuché que estaban en eso, y yo estaba ahí en la asociación, y había junta ese día. El presidente de la Unión en ese momento, que era el pastor Cami Cruz, en ese tiempo... que era Puerto Rico. Estamos hablando de 1990, 89, 90, por ahí. Correcto. Que era Unión Antillana. Estaba en Puerto Rico y Dominicana. Puerto Rico y Dominicana juntos. Y las sedes estaban allá, en Puerto Rico. Entonces, cuando él salió de la junta, yo le dije: pastor, estoy escuchando que me están por mandar a San Pedro de Macorís. Yo no me encuentro listo para ir a dirigir una iglesia como esa. Porque una iglesia estaba compuesta por personas como el Petro Macorizano, intelectuales, personas de una experiencia grande. Y una iglesia que es la 3ª, 4ª del país. O sea, una iglesia de tradición. En ese tiempo era la número 1. No, pero yo digo en cuanto a hacerla. O sea, estamos hablando de Mella, Mosca, Villa Duarte, creo, y esa. Sí. Están en eso. Y yo entonces, no me encontraba, todo un reto. No me encontraba capaz. Una gente que viene de Nizao. Inclusive, yo no había sido ordenado todavía. Aunque estaba en el proceso. Pero exacto. todavía. Cuando yo llegué a San Pedro de Macorís, yo me quedé parado allí, mirando esa iglesia. Imagínate, vengo de una iglesia que son como 20 y tantos miembros. Luego vengo a Los Alcarrizos, que ahí fue bastante bien, para muchas personas, y personas muy nobles, personas bien, allí me enseñaron mucho. Y de ahí pues ahora voy para allá muy rápido. Pero gracias a Dios nos pasó como a David. Uno llorando ante Dios: Señor, enséñame, dame sabiduría cómo hacerlo. Porque lo más bonito es cuando uno tiene desafíos que son más allá de lo que uno puede resolver solo. Y el Señor nos bendijo rica y abundantemente. Pastor, yo tengo una percepción, y es cuando usted no se siente listo, es la manera en la que Dios puede actuar. Cuando yo digo, sí, yo puedo, ahí el Señor no puede hacer muchas cosas porque ya yo no dependo de Él. Pero cuando yo le digo: Señor, ¿y qué es esto que tú me has hecho? Y me dejo, entonces Él puede hacer grandes cosas y maravillosas cosas, que es lo que estamos viendo. Sí, para mí fue eso, porque yo
no me encuentro que la tengo, pero en ese tiempo mucho menos. Porque era algo muy grande para mí. Inclusive yo estaba parado ahí y uno de los hermano Salvador Oviedo, me dice, pastor, tome el control. Pastor, usted. Y yo, bueno, y gracias a Dios los hermanos nos apoyaron. Ay, cool. Hermanos especiales, hermanos bien, que le apreciamos mucho y le agradecemos. Y gracias a Dios, allí, si en los Alcarrizos nos fue bien en cuanto al crecimiento, allí mucho más, porque allí nuevas iglesias, y bautizamos el primer año como 125, algo así. El segundo fuimos dobles centuriones, 200 y algo. 200 y algo. Y después 175 por ahí. Y así, y cuando vimos todo, wow. Pero después la asociación nos hizo un llamado para trabajar y ahí estuvimos en Quisqueya. A los 6 meses de estar en Quisqueya, o menos, hubo congreso y ahí nos llamaron, nos eligieron para ser departamental en la asociación, en ministerios personales. Otro desafío más, tremendo. Pero ahí mismo nos salió la aprobación de ir a hacer la maestría en Andrews, pero como extensión en Puerto Rico. Y ahí estuvimos, ahí aprendimos un poquito más y ahí tomamos la dirección de los laicos en ese momento y vida familiar. Okay. Ahí estuvimos, al terminar ese trienio, que antes eran 3 años, pues nos eligieron como secretario de la asociación. Otro desafío más. Yo tengo que vivir como de desafío en desafío. Y ya allí, pues duramos, al terminar el trienio, pues nos enviaron como pastor para la Iglesia de la Caridad. Y eso es extraordinario también. El Señor nos bendijo, fue algo tan lindo, tan especial. Y al terminar allí, pues fuimos a este distrito que queda en Villamella, que los hermanos ahí también fuimos bonitos, crecimos. Getsemaní, todas esas iglesias de allí. Y luego después de ahí hubo congreso en la Asociación del Sureste. En ese tiempo misión. Sí, como misión. Como misión en ese tiempo. Y nos eligieron entonces como departamental de ministerios personales, pero ahí mismo a Puerto Rico nos llamó, nos invitó a trabajar allá y nos fuimos. Y ahí estuvimos hasta nuestra jubilación. Entonces, pastor, este recorrido guiado por Dios, ¿hay que aprender algo para predicar? ¿O viene eso por default? Mira, en primer lugar, el predicador no puede predicar a ese nivel porque yo sé, porque yo quiero, porque yo puedo. Porque cuando uno lo intenta de esa manera, lo que muestra es que no está capacitado. Porque lo primero que debe hacer un predicador es conocer a Jesús. Pero no una teoría, porque el que conoce a Jesús como teoría, se le nota en la exposición de la palabra. Se le nota. Se le nota. ¿Por qué? Porque habla como teorizando de una manera superficial lo que es Dios y lo que es Jesús. Pero cuando tú te entregas a Él, aún no sabiendo la técnica de la predicación, tú puedes llevar a Jesús a todo aquel que te escuche. Y en realidad, para nosotros eso fue lo que pasó con nosotros. Dios nos bendijo por el interés y el deseo. Porque lo primero que yo hice fue leer El Deseo de Adolescente. Además, el primer libro que yo leí fue Consejos sobre Régimen Alimenticio. Régimen Alimenticio. El primero, imagínate, recién convertido ese libro. Nos ayudó mucho porque de las decisiones que tomamos fue no comer carne. Y nosotros después de ahí jamás hemos probado la carne. Lo que probamos como carne es pescado. Y pescado de acuerdo a Levítico 11, con aleta y escama. Con aleta y escama. Pero mayormente lo que comemos es vegetales. Y Mori y yo, mi esposa, eso es lo que comemos. Y el caldero de nosotros, los carderos, desde que nos casamos, que ya 48 años, nunca se han ensuciado de carne. Nunca. Invitaciones a comer y diferentes viajes a diferentes partes del mundo. Pues nosotros lo que hacemos
andando con ella o no, es comer vegetales. Y hasta aquí Dios ha estado con nosotros. Entonces, pastor, no sé cuándo usted entendió que tenía ese llamado de Dios, de predicar. ¿Cuándo usted lo entendió eso? Yo lo entendí desde el desafío del primer momento, de que mi conversión, de que me invitaron a predicar. De que invitaron a predicar, sí. Y usted sintió que había un llamado. Sí, porque el llamado no era a predicar solo, sino pues yo me sentí con la responsabilidad de que era parte de un pueblo que tiene una misión. Y la misión que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día es de preparar el mundo para el encuentro con Dios. No, pero entonces ahí hay algo interesante. La prédica no es solamente pararme y exponer una parte de la palabra y quedar bien. No. Hay una misión, hay un trasfondo. Sí. Hay algo que yo persigo. Claro. A través de. Sí, pero podemos ver a los primeros discípulos que Jesús llamó. Él le dijo, vayan al mundo entero, toda nación, tribu, lengua y pueblo, para preparar el encuentro con Jesús. La misión de la iglesia, es cierto que hoy no se siente como antes, porque antes, hasta llegó el momento que las personas para permitirle bautizar, tenía que dar fruto de eso. Antes de bautizarse. Que ya tú lo habías envuelto en la misión. Y uno dice, pero es que era muy duro en ese tiempo. No es que era duro. Es que tenía que ser así porque era el inicio. Hoy la iglesia pues ha explotado y hay muchas iglesias y muchos miembros y vemos iglesias muy bonitas y grandes. Y hasta cierto punto, esto, aunque es un avance externo, un avance que se puede ver, pero lo que es la misión, a pesar del crecimiento que estamos teniendo en República Dominicana, que es un crecimiento grande, podía ser mucho mejor. Exacto. Si cada miembro cumpliera con esa responsabilidad, cada miembro de la iglesia. Entonces, el predicador tiene que incentivar esa misión en el miembro de iglesia. Correcto. Porque el predicador es un instrumento de Dios. Por eso uno llega a una plataforma, cualquiera que sea a través de este medio, la televisión, una iglesia, debajo de un árbol, no importa. Tú lo que debes ser es un instrumento de Dios para exponer el mensaje de Dios, no un mensaje que te haga popular. El individuo, el predicador, varón o hembra, tiene que tratar de esconderse en la humildad de Jesús, pero con el conocimiento de Él, para que su palabra sean las palabras de Jesús. Exactamente. O sea que tú tienes que tener, por eso decíamos que lo primero que es tener y conocer a Jesús, para que tú al hablar, tú seas un instrumento de Jesús. No es que tú te vayas a la universidad y tú vas a pasar unos exámenes y te vas a graduar con magna cum laude o summa cum laude o cum laude, no importa. Ya, mira qué bueno. No, porque hoy estamos sufriendo por eso. Hay personas que tienen un alto grado, doctores inclusive, tú lo ves con maestría y hasta licenciatura. Pero cuando tú te sientas a escuchar una predicación de esta persona, tú te quedas sorprendido porque te llevan teorías simplistas y que están muy lejos de lo que debiera ser como mensaje de Jesús en este momento de la historia que estamos viviendo. Wow. Entonces, uno debiera tener esa experiencia porque yo aprendí, y eso nos lo enseñaron y lo enseñaron y lo enseñaron, que la inspiración del predicador no está en la exposición, no está en el púlpito, sino que está en su casa, en su escritorio. Previo a predicar. Sí. O sea, donde yo tengo que pedir la dirección. Es en la preparación. En la preparación. De lo que tú vas a decir. Yo tenía una pregunta ahí. ¿Cómo se sabe que yo tengo que predicar? Ok. Como decíamos, la inspiración debe ocurrir
en ti, el Espíritu de Dios te va a hablar y tú debes conocer o tener información de la iglesia a la cual tú vas a hablar. Ok. Aunque hay temas generales, no es igual cuando tú vas a hablar de una predicación ética o moral, que ya tú tienes que referirte a ciertas situaciones que puedan estar ocurriendo. Pero tú no puedes ir a resolverla como tú quieres, porque vas a cometer muchos errores. Porque como decimos, esto no es un asunto popular, esto no es una institución social, no es una sociedad que simplemente se reúne. No, la iglesia adventista del séptimo día no es una iglesia como otras, porque desde el principio de su fundación fue llamada para dar un mensaje a la humanidad. Y precisamente el desconocimiento de eso, al pasar por alto eso y que se ha perdido un poquito de eso, es que nos tiene un poquito detenido, porque hay un mensaje que dar. Un mensaje específico de la iglesia adventista. Sí. Hay mensajes que son comunes de todas las congregaciones, de todas las iglesias. Exacto. Que la Biblia es la palabra de Dios, que Jesús nos salva, que Jesús nos perdona, que Dios es bondad, es amor, que Jesús viene. Que Jesús viene. Eso es común. Pero hay un mensaje específico que, fortaleciendo el mensaje que dan otras iglesias, ahora la iglesia con le pone la tapa al pomo de preparar ese mundo, porque los días que estamos viviendo son días finales. Y si Jesús no ha venido, no es porque Él no quiera venir, es que Él está no está tardando su promesa, como dice. Es que Él es misericordioso, porque hay una parte que como humanos tenemos que hacer. Pero si perdemos la dirección y la razón de la existencia de la iglesia, especialmente la iglesia adventista del séptimo día, no es porque seamos exclusivos, no es porque seamos mejores que los demás. No, somos personas comunes igual que todos, que necesitamos un Salvador, necesitamos a Jesús, igual que todos los seres humanos. Pero hay un mensaje que otras personas no lo pueden dar. Pero no lo pueden dar no porque no quieren, es que no pueden, porque no lo han entendido. Y Dios capacitado a la iglesia adventista y la formó para eso, con el propósito de dar ese mensaje de preparación. Y está en Apocalipsis ahí bien claro, como también están desde el Génesis hasta el mismo Apocalipsis, pero que tiene que ser con una visión apocalíptica. ¿Por qué? Porque es el mensaje que Dios le puso a esa nueva congregación que a partir del 1844 Él formó. Para eso. Ahora, yo le pregunto, pastor, y retomando algo que usted había dicho anteriormente, uniéndolo con esto, ¿hay mensajes que son populares? Sí, comunes, populares. No, pero populares no común, sino populares. Que caen bien. Sí. Que la gente te aplaude, que la gente te sigue, que la gente... Sí. Y yo elijo como predicador a veces esos temas en vez de decir lo que tengo que decir. Yo recuerdo una vez que usted arrancó un sermón. Yo me acuerdo muy bien de eso. Mire que no recuerdo qué sermón era. Pero me acuerdo de esa frase. Te separó en la iglesia. Les tengo una pregunta. ¿Ustedes quieren que le diga algo bonito o que les diga la verdad? Sí. Yo recuerdo eso. Entonces la pregunta es, ¿se paran ahora a decir cosas bonitas? Eso es común. Que se paren a decir cosas bonitas. Por eso decimos, aún en la iglesia. Sí. Por eso decimos que en cierto grado nos hemos como apagado frente al mensaje que debemos dar como iglesia adventista del séptimo día. No estamos dando el mensaje que tenemos que dar. No estamos haciendo énfasis en el mensaje que damos. Distintivo. Sí, distintivo. Vamos a seguir predicando que la Biblia es la palabra de Dios, vamos a hablar del plan de salvación, vamos a seguir hablando de la venida de Jesús, y esa con énfasis. Porque, aunque hubo un chasco, precisamente en 1844, fue un chasco que ya estaba escrito. Exacto. Pero que fue una bendición, porque... Y precisamente es algo que todos tenemos que tener. Sufrir algunos chascos en la vida para ayudarnos a encaminar y enderezarnos.
¿Se le parece algo al suyo de los 3 años? Claro que sí. Ese chasco ahí. Sí, bastante se me parece. ¿Por qué? Porque si me dicen alguien que sabe, según yo llegando y diciendo, y para mí sabía lo que estaba diciendo. Pero pasan 3 años y digo, pero tal vez fue que se equivocó 4, pero no 53. Sin embargo, hoy está más cerca que nunca antes. Exacto. Porque cada minuto que pasa es un minuto que acerca la venida de Jesús. Que esa es la importancia que tiene este año 2025. Que al pasar el 24, este 25 nos acerca más. Sin embargo, Jesús dijo que el día y la hora no lo sabe nadie. Y es por eso que nadie, y voy a repetir esta frase, nadie debe hablar de fecha. Porque Dios se reservó eso para él. Jesús se lo reservó. Él dijo que solamente su Padre lo sabía. Entonces no entiendo por qué algunos predicadores, en vez de hablar de una reforma de salud, de una reforma espiritual, un cambio en la vida espiritual, en vez de estar listos. Listos para eso, hablan del acontecimiento en vez de la preparación. Y eso ocurre. Entonces, eso es lo primero, uno tener ese conocimiento de la palabra. Y en segundo lugar, conocer la necesidad de a quien tú le vas a hablar. Porque si es una campaña evangelística, tú vas a hablar de los primeros pasos. Que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, que si no aceptamos a Jesús no vamos a estar entre los salvados, que el bautismo, el crecimiento en la vida espiritual, del nuevo nacimiento, el desarrollo en la vida espiritual de ese hombre interno, esa mujer interna que nace, según Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y el primer nacimiento viene como consecuencia de la célula de papá y mamá, que se unen en el vientre de mamá. Exacto. A los 9 meses aproximadamente nace el bebé. Pero no se refiere a ese nacimiento, porque ese nacimiento solo es para vivir en esta tierra. 70, 80 o el tiempo que sea, si nos cuidamos. Pero el nacimiento que sí nos prepara para la eternidad es el nacimiento espiritual, que tiene ahora, es la unión de nuestra decisión, abriendo el corazón para que el Espíritu Santo entre en nuestra vida y pueda, por decirlo de una manera, poner en nosotros el carácter de Jesús. Y es una obra que no dura un día ni 2, es toda una vida. Toda una vida. Toda una vida, toda una vida. Y es necesario que cada día crezcamos. Por eso el predicador, el miembro de iglesia, no importa, debe estudiar su palabra. Todos los días. Personalmente, desde que yo me bauticé, por la gracia de Dios y por su amor, nunca ha pasado un día sin que yo lea la Biblia. Y hago todos los años el año bíblico, hay años que hago 2 y más. Porque entiendo que si yo descuido esto, me voy a decir cosas que no son no es lo que Dios dice. Yo tengo que estar empapado con la palabra para poder hacerlo. Pero cualquiera diría que si ya le he leído 53 veces, más veces, ya eso es lo mismo. No, porque la Biblia tiene una característica que no tienen otros libros, que son palabras vivas. Tú puedes leer la Biblia, es más, un capítulo, y lo puedes leer el siguiente día, y luego leerlo, y cada vez que lo lees va a encontrar cosas nuevas. Porque si tú no entiendes lo que está leyendo y no lo puede entender, porque yo podría decir que la Biblia y los 66 libros son como si fuera un solo versículo. Un solo versículo que se ha diseminado y se ha dividido en partecitas para uno poder entender. Okay. Y tú tienes que unir todo para poder entender el todo. Tú no puedes olvidar la creación, como esa creación, y tenerla en cuenta para cuando Jesús fue encarnado. Si tú no tienes el conocimiento de aquello y de lo otro, no lo vas a entender. Entonces, tengo que tenerlo todo para poder entender. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, lo que significa una cosa, qué significa la otra. Que eso es lo que hace el predicador. El predicador no está allí para ser aplaudido. El predicador no está allí para ser popular. Para que le den like, No, ni like, ni ofrenda, ni nada. El predicador está allí para exponer la palabra de Dios. Y no siempre
generalmente la palabra de Dios no es tan bienvenida. No, pero analiza la vida de cada profeta, desde Moisés en adelante. ¿Cómo ha sido la vida del y Jesús, el profeta de los profetas, el maestro de los maestros, el Señor de los señores, que cuando vino lo aplaudieron? No. Aún el mismo pueblo judío, ¿qué hizo? Que era la iglesia en ese A la tiempo. iglesia, Que esa era la iglesia. lo rechazó. Y hasta matarlo. Entonces no venga nadie hoy que el predicador es un tipo popular que todo el mundo lo quiere. No es que no se quiera. Porque a Isaías lo que hicieron, un grupo lo quiso. Jeremías un grupo lo quiso y todo. El mismo Jonás. Jonás va a Nínive obligado. Él ni quería ir por la maldad de esa gente. Y cuando él va a exponer un mensaje, porque es el evangelista más raro del mundo. Ese sí. Y tú sabes lo que es un evangelista, ir a una ciudad y que todos se convirtieran, todos aceptaron el mensaje y después ponerse bravo. Bravo porque se convirtió. Un evangelista demasiado raro. Pero tú tienes que tener el conocimiento de todo para tú poder exponer la palabra. Exactamente. Y tú no puedes dar un mensaje populista simplemente para que te acepten o ser aplaudido. Es mensaje de Dios. Y hoy el mundo perece por falta de la palabra de Dios. Una palabra honesta, real, sincera. Y ya teniendo eso, entonces ahora tú te sientas a orar y pedirle a Dios, dame el texto. Dame el texto. Dios te va a dar el texto. A veces es una palabra de un versículo. ¿Qué te da? Te da. Otras veces te va a dar el versículo completo. Otras el capítulo completo. Otro el libro completo. Así sucesivamente. Pero para tú preparar eso, ahora tú oras y te sientas. Hay personas que no quieren escribir el sermón, la predicación. Y tú tienes que escribir por lo menos el bosquejo. ¿Por qué? Porque es muy probable que bajo la motivación del momento, tú no digas lo que Dios te inspiró a decir. La inspiración del momento al momento de la exposición. Es de la exposición. Okay. Porque no es lo mismo tú estar a solas con Dios en tu oficina o en tu cuartito o debajo del arbolito, donde quiera, que tú después estar frente a una congregación que te admira, que te aprecia, que te tienen cierto nivel. Entonces, cuando tú ves ciertas cosas, puede ser que te pase por la mente, yo no voy a decir eso. Pero cuando Dios te inspira y di esto, tú tienes que aceptarlo. Porque hay alguien allí que está esperando esa palabra para darle un giro de 180 grados a su vida. Por eso el predicador tiene que estar en contacto con Dios. Y después que tú tienes ya el texto y todo lo que tú quieres decir, ahora tú te pones en la mano de Dios para tú hacer eso. Y comienza. Tiene que tener un título, que sea un título, ¿verdad?, que vaya acorde con lo que tú quieres decir. Luego tiene el propósito, lo que tú quieres lograr con esa predicación. Yo me propongo hacer esto con esta predicación. No tiene que ser muchas, dos o tres líneas. Pero debe tenerlo ahí escrito. Por lo menos yo lo hago así. Y luego de eso tú tienes la introducción. Puede ser algo histórico, puede ser algo de la actualidad, puede ser que esté relacionado con ese acontecimiento del texto. Algo que no lleve la congregación de la nada a todo lo que tú quieres decir. Tiene que ir paso a paso. Y después que tú tienes esa introducción, ahora tú vas a escribir lo que nosotros le llamamos cuerpo. El cuerpo. Ahora tú vas a escribir allí el texto y vas a explicar el texto. Lo va a explicar. Luego de que tú ya has explicado eso y tú tienes ya esa explicación, ahora tú tienes la conclusión. ¿Qué es la conclusión del mensaje, de la predicación? Es hacer énfasis en lo más importante, en lo que tú quieres, como un repaso de lo que tú dijiste, de las partes más importantes que tú quieres que se quede en la mente. Y al finalizar, pues tú haces un llamado que va acorde con el propósito. Con el mensaje. Y con el propósito que tú tuviste allí. Exacto, el Sí. propósito. Y tú terminas y no tienes que esperar la felicitación en la puerta. Tú terminaste tu misión, la predicación. A la salida, tú te paras allí como es la costumbre nuestra, pararnos a la puerta para
saludar a los hermanos, despedirlo. Allí es posible que tengan, me gustó la predicación, otros van a mirar para otro lado mientras te dan la mano, otros no van a tener la cara tan feliz, pero de todo modo tú vas a hacer lo que Dios te manda hacer. Cuando escuchamos personas hoy, vamos a una iglesia con la intención de ser llenados espiritualmente, porque es que pasamos una semana de lucha y ese sermón del sábado especialmente, se espera que sea como hacía el pueblo de Israel. Candelabro, por ejemplo, tenía que ponerle aceite fresco, el pan era fresco. El pan de la mesa, sí, de la mesa de la proposición. Aunque era cambiaba. Sí, el continuo, ¿verdad? El aceite debía estar allí alumbrando siempre. Tenían que velar para que esa lámpara se mantenga siempre Pero encendida. Pero el sábado había un cambio de pan. Y ese pan debía ser fresco. Entonces, cada predicador que le toca predicar el sábado, eso no es un día solo para ir con ropa limpia, ni peinado bonito, ni la última moda. Ni enseñar la ropa. Enseñar la ropa, no. Aunque se vaya uno el sábado con la mejor ropa que tenga, porque tú vas a tener un encuentro con Dios. Y tú quieres ofrecerle a Dios un cuerpo limpio, tu ropa bien, porque ¿dónde la va a exhibir? Pero no es para eso. El motivo del sábado es tú llenarte espiritualmente. Recibir palabra fresca, mensaje de Dios. Por eso el predicador que le toca el sábado, no debe hacerle como me hicieron a mí la primera vez. Venga a predicar. Debiera haber un programa para que se prepare bien el predicador con oración, con un mensaje realista, de motivación, de inspiración. Preparado. Ahora, si después que tú estás ahí, Dios te dice, di esto, di lo otro, pues ya otra cosa, pero tú debes ir preparado para eso. Qué bueno que usted toque ese punto. El bosquejo que hay que hacer, la preparación previa y todo eso no quita la presencia y la dirección del Señor al momento de la exposición. Eso es cierto. Él puede cambiar totalmente lo que hay. Sí, porque él es el que sabe lo que hace y cómo lo hace. Porque a veces, para que la misma humanidad y la sapiencia humana quede a un lado, tú tienes que poner a un lado todo lo que preparaste para decir lo que Dios te inspira en ese momento. ¿Le ha pasado a usted eso? Muchas veces. Que usted tiene todo calculado, todo preparado, y de repente, eso no es eso lo que va. No es lo que va. Muchas veces me ha ocurrido. Porque, lo repetimos, el predicador es un instrumento de Dios. Instrumento. Moisés no era ese, aunque era un tremendo líder y todo lo que pasó le ayudó, pero no era Moisés. El mensaje que le leemos en el Pentateuco no era el mensaje de Moisés. No, ni los escritos de Pablo, sus 13 o 14 epístolas ahí que están luchando. No era Pablo, aunque el instrumento fue Pablo. Y Dios usa a cada uno conforme a su capacidad. Pero el mensaje es divino. Aunque lo diga con palabras diferentes el uno y el otro, porque los escritos de Pablo y de Pedro son muy diferentes. Claro. Porque la capacidad intelectual del uno no era igual al del otro. Claro. Y tú ves los evangelios, tú ves a Mateo, Marco, Lucas, cómo escriben. Pero cuando tú ves a Juan, escribe de manera diferente. Muy diferente. Y cuando tú coges el evangelio de Lucas, tú notarás que te explica y te dice cosas que no lo dice Mateo. Es decir, que son asuntos que Dios es que sabe. Y por eso Él prefirió elegir a esos hombres para escribir la palabra. Porque uno solo lo puede inspirar. Escribe esto. Escribe todo. Pero no, Él eligió a diferentes personas. Y por eso Él te va a hablar a través de un niño. Una poesía de un niño, una predicación de un niño, un joven, un adulto, un viejito ya en la parte final de su vida. Y Dios lo va a usar, porque Dios es Dios y su iglesia es de Dios. A veces nosotros decimos como pastores, ¿verdad? Esa es mi iglesia, ese es mi distrito. No, y lo que somos es siervo de Dios en la dirección de ese distrito, de esa iglesia. Y por un tiempo. Por un tiempo, donde cada uno debiera esmerarse por hacer lo mejor, que se cumpla el propósito con el cual Dios te envió allí. Pero a veces creemos que la iglesia es de nosotros. Y mandamos y decimos, hasta pasamos por alto la opinión del hermano.
No queremos que la Junta tome sus votos, sino que yo como pastor, no, esto es lo que hay que hacer. Y a veces lo hacemos así, no solo como pastor, a veces como presidente de unión, de asociación, sí, como administradores o departamentales, porque creemos que sí yo puedo hablar, pero Dios usa a quien Él quiera, cuando quiera y como quiera, no importa quién sea. Por eso una reunión de junta, ¿cuál es el propósito? Analizar cada punto, a ver qué es lo que más conviene. No es para que se haga lo que yo quiero que se haga. Sí, apoyando eso que usted dice, en la Biblia pasa un suceso que me llama mucho la atención, y es cuando Ezequías era rey, que rodearon a la ciudad los asirios, y él hizo un momento de oración y todo eso, y el Señor habló no a través del rey, no a través del sumo sacerdote, un levita fue que dijo el mensaje es este, digo Ezequías no, Josafat, el mensaje es este, y siempre me llama la atención porque el rey, y era un buen rey, pero no lo dijo a través del rey, lo dijo a través de un levita. Pero como decimos, Dios usa a quien quiere, cuando quiere y como quiera. Tú lo que tienes que tener un oído tan afinado y relacionado con Dios que puede escuchar la voz de Dios, no importa que haga a través de un niño. Dios a veces usa a estas personas que no son miembros de iglesia para darte un tremendo mensaje. ¿Cómo se afina ese oído, pastor? Lo que decíamos al principio, pasar tiempo con Dios. Para tú saber. Oír a Dios, oír su Santo Espíritu hablarte. Y no leer la Biblia con la intención de que diga lo que yo quiero que diga. Tú tienes que poner tus ideas preconcebidas a un lado para que Dios te hable. Y te va a quitar ideas y te va a poner la que Él quiere. Que la Biblia diga lo que ella tenga que decir. Y la Biblia vive diciendo, pero tú no siempre entiendes. Porque ese es el problema. Dios siempre vive hablando. Aún tú lees la Biblia y tú dices, y un día tú encuentras, oh, y eso estaba aquí. Pastor, ¿eso le ha pasado? Después de leer la Biblia tantas veces, usted se ha sorprendido, qué sé yo, el año pasado, en el año bíblico, leyendo la Biblia. Sí, sí. Y eso era así. Mira, te voy a contar esta parte. Me pasó, yo fui invitado ahora a tener 2 horas en la televisión. Ok. 1 hora un día y otra hora otro día. Y la joven que está allí hablando me hace una pregunta sobre la actividad judía, la fiesta judía, que se llama Fiesta de las Luces. Y yo pues me detuve y le dije algo allí, pero eso me inquietó. Se quedó con eso. Sí. Vine a mi casa a analizar, a buscar y a buscar. Y yo me quedé sorprendido con ese significado. ¿Por qué? Porque esa fiesta se hace de lo que ocurrió en el año 168 a.C. Que los judíos... Los macabeos. Sí, los judíos estaban ahí bajo esa presión de los asirios. Y entonces los macabeos, Judá Macabeo, se fue de su familia que comenzó, recibió la ayuda de los demás hasta que derrotaron a esa gente. Y para celebrarlo, 3 años después, ellos pusieron el candelabro, pero no había aceite para la semana o el tiempo que ellos querían. No había por un solo día. Pues se decidieron hacerlo y lo llenaron. Y pusieron y en vez de durar un día, duró 8 días. Con ese aceite. Hasta que ellos buscaron aceite fresco, pudieron encontrarlo y ya se quedó allí. En la reinauguración del templo. Y de ahí en adelante, y por eso no estamos en la Biblia que dice, en la fiesta de los judíos Jesús fue. Y Jesús habló. ¿Pero cuál fiesta era? Era esa fiesta. La fiesta de las luces. La fiesta de las luces. Y así, yo dije, wow, pero qué maravilla. Entonces eso me ayudó a entender ciertas cosas, relatos que yo antes no lo había notado. Exacto, pero eso está reciente ahora, en estos días. Y ahora yo veo que Jesús fue y habló en la fiesta y estaban los judíos y allí que intentaron apedrearlo y qué sé yo. Pero mira qué es lo que se está refiriendo. 53 años después. Y no solo 53. con una licenciatura en teología, con una maestría, después de leer la Biblia más de 50 veces. Maestría en
En arte de la religión. En arte de la religión. Y todo eso. Y leyendo libros y leyendo de acá. Ahora que mi mente se abre y entiende cosas. Que estaban ahí. Y eso le hace entender mejor otras cosas. Pero desde luego, porque es como te decía, no hay 28 ni 30 creencias. Es una. Lo que pasa es que se dividen así con la intención de especificar el tema que se quiere. Si vamos a hablar de la alimentación, buscamos Levítico 11 y buscamos lo que dice Pedro, lo que dice Pablo, lo que dice el otro y lo juntamos. Pero el mensaje de Dios no es así. Es un solo mensaje. Nosotros lo hemos subdividido para mejor comprensión. Pero si analizamos no van a ser 30, ni 28, ni 30, son muchísimas. Vamos a llegar a 100 o más. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que hay una iglesia que se ocupa de esto para ayudarnos a crecer, ayudarnos a entender. Pero el que se limita al conocimiento porque un folleto de escuela sabática le brinda, ya estudié, no. Tú tienes que ir directamente a la fuente. Exacto. Que Dios te hable, que Dios te hable. Y no te creas ignorante. Porque Dios les encanta a los ignorantes para revelarles su verdad. Él no escogió lo más poderoso y más grande del mundo, sino lo más simple. Lo peor del mundo. ¿Pero para qué? Para él poder sembrar esa verdad poderosa. Entonces, después que Dios te ha hablado, que ya tú tienes experiencia, que ya tú comienzas a exponer, cuidado con tratar de exaltar el yo. Por eso el predicador debe saber que está hablando a un pueblo que pertenece a Dios. Y es un mensaje de Dios para el momento. Qué bien uno se siente cuando al finalizar alguien se le acerca o te dice un buen grupo, gracias. Gracias. Mi última predicación, que fue ahora el 31 de diciembre, qué bueno fue escuchar a esos hermanos. Gracias, pastor. Me alegra eso. No trataron de exaltarme a mí, sino entendieron el mensaje. Que el Señor les mandó un mensaje a ellos. Y ese mensaje, como la costumbre mía no es agarrar la Biblia y donde abra. No. Yo dedico tiempo a orar y en mi casa yo preparo. Y no es porque no pueda hablar sin tener un bosquejo. Lo puedo hacer. Pero no es mi estilo, porque yo he aprendido que Dios debe hablarte y la manera de Dios inspirarte como humano es en tu escritorio. A veces yo ando buscando el texto. Por ejemplo, mis predicaciones que yo hago los sábados, yo a veces ando buscando el texto y me llega y me siento. Y cuando me siento allí a escribir, me llegan tantas cosas que el tiempo no me da para poner todo lo que allí está. Y yo agradezco mucho eso a Dios, porque Él es tan maravilloso y como decíamos, la Biblia es viva. La Biblia está viva y Dios es el autor de la Biblia. Por eso no hay un monopolio de la interpretación bíblica de una determinada iglesia, ni siquiera de la iglesia adventista del séptimo día. Porque Dios puede escoger a una persona de cualquier sitio para hablar. Para dar su mensaje. Y por eso hay que tener cuidado con uno mal juzgar a cualquier congregación. Si algo debemos sentirnos lo que tenemos la luz revelada del 1844 para acá, como pueblo adventista, cuidado con menospreciar a los demás. Lo que somos es deudores. Deudores. Y oportunidades que se nos abran, puertas que se abran para exponer ese mensaje, hágalo. No importa en la iglesia que sea, no importa en la congregación que sea, pero tiene que ir con todo el respeto. Porque usted no es Dios. Y si Dios lo tiene ahí y lo mantiene, Él sabe por qué. Usted es deudor. Y esa deuda debe pagarla. ¿Cómo? Con un mensaje. No para ir a condenar, sino para llevarla a dar un paso más en lo que tienen como luz. Porque hay personas en cada iglesia que Dios la tiene allí y lo va a salvar. Exacto. Él dice en su palabra, tengo ovejas en otros redil, y por otros escritos también sabemos que se ha dicho, la iglesia no está lista para recibir todavía. Hay personas que Dios la tiene detenida porque si vienen a la iglesia en la condición que está, se podrían perder.
Tal cual, así lo dice. Así es. Entonces, tú tienes que entender todo eso. Tienes que entenderlo. Tú no eres la piedrita de oro de Dios. Tú eres un ser humano, pecador igual que todo, que Dios te ha rescatado y te ha dado un mensaje para compartirlo. Por eso tenemos que dejar esos pleitos por cargos, esas cosas, sino ocuparnos en dar un mensaje que es para preparar al mundo para el encuentro con Jesús. El mensaje que tenemos. Sí. Una cosa, pastor, se le nota que a pesar de tener 53 años ya exponiendo la palabra de Dios, tiene respeto por eso. Sí. Tiene ese respeto como miedo, como que me siento honorable de pararme todavía frente a un púlpito y ser canal. Eso lo hago con respeto. No, ya yo tengo experiencia, ya yo me como esto, sino que se le nota como que hay un respeto. Sí. Mira. Y un privilegio el hacerlo. Sí. Las rodillas que chocaron la primera vez no han dejado de moverse. Aquel sábado. No han dejado de moverse. Porque al pararme frente a la congregación, me siento indigno. Exacto. De presentar a cabalidad y a plena capacidad el mensaje de Dios. Aún ahora. Ahora. Y tengo que tener un cuidado porque quisiera presentar el mensaje de que Dios me ha inspirado. El de Dios. El mensaje de sí. Dios. No lo que yo quiero. No, porque yo podía pararme en abrir la Biblia y hablar de cualquier tema. Y como hacen muchas cosas ahora, pastor, como que agarran un versículo y aprovechan el versículo para decir una serie de cosas que no tienen nada que ver con... Por eso, repito, lo más importante es que tú recibas la inspiración, ore por eso, te sientes, prepare tu bosquejo y lo presente como mensaje de Dios. Amén. No tu mensaje. Para cerrar esta interesante conversación, este interesante diálogo, vamos a tener que invitarlo otra vez a esta parte, esta sección, a otra vez de este podcast de predicación. Pero algún consejo que usted le quiera dar a esas personas que quieren predicar, ¿qué consejo usted les daría? Si parto de mi propia experiencia, póngase en la mano del Señor, estudie la palabra y no se limite a un solo libro de la Biblia. Debe tener el mensaje completo, lo que la Biblia dice. Juntamente con eso, no crea que la interpretación suya es la real. Busque otras interpretaciones, comentarios bíblicos, lo que dicen otros predicadores, lo que dice el espíritu de profecía. En fin, trate de buscar, de leer y lea más que la Biblia. Porque a veces hay personas que dicen, no, la Biblia tiene todo, es cierto. Pero hay personas que Dios la ha usado para ayudarnos a comprender la Biblia. Lea otros libros, pero no lo haga para comparar la Biblia con esos autores, sino esos autores con lo que dice la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, después que usted tiene la Biblia, lea diferentes versiones de la Biblia. Eso yo hacía cada año. Yo leía, el año bíblico yo lo hacía de una diferentes versiones. Y después ore y sepa que cuando usted, después de preparar y seguir esos consejos de sentarse en su escritorio, de escuchar la voz de Dios, preparar su bosquejo con lo que es el título, con lo que es el propósito, la introducción, el cuerpo, la conclusión y el llamado, póngase en manos de Dios a la hora de exponer la palabra. Te voy a decir esto, Manuel. En mi estadía aquí esta vez,
me he quedado sorprendido. Porque estoy escuchando que hay predicadores que tienen su tarifa para ir a predicar en un determinado lugar. Es decir, lo invitan a predicar a una iglesia y cobran. Son tantos. Tienen una tarifa para ir a predicar. Ojo, cuando se dice cobra, no estamos hablando de gasto. No, no. Porque cubrir gasto es otra cosa. Una cosa es que te cubran los gastos. Exacto. Y hasta si la iglesia quiere para que tú te compres una camisa, un trajecito o algo, porque tú lo gastas en eso, ¿verdad? Pero ¿sabes lo que es tener una tarifa de predicación? Yo cobro 5,000 por ir ahí, yo cobro 10,000 por esto, cobro 20,000 porque es una campaña. No, yo no puedo entender eso. Perdonen, pero yo no lo puedo entender. Porque tú, lo que Dios te ha revelado, tú te haces deudor. Y es para tú compartirlo. Claro, si tú estás en tu casa y una iglesia y tú tienes que gastar, sea en un taxi, o sea, tienes que gastar de gasolina, o tienes que, lo que sea, pues la iglesia cubre eso. Gasto. Porque eso es parte por lo que los hermanos dan sus ofrendas. Pero tiene que ser cuando te inviten que tú lleves palabra de Dios. No hacer cuentos. No cuentitos. Porque si queremos cuentos, lo que vamos es a buscarlo ahí en Facebook o en cualquiera de las redes. Pero es palabra de Dios. Y si te invitan a hacer algo, no es que te paguen, es que tú lleves palabra de Dios. Que tú contribuyas a la formación de esa persona. Que puedan estudiar su palabra con la visión que tú le estás dando, añadiéndola a la que ya tienen. Y eso te va a dar bendición y para ellos también. Pero eso es lo que tener, si me invitan, pues lo que yo cobro es tanto. De verdad que eso a mí me ha dado duro. De gracias recibiste. Sí, en las invitaciones que a mí me han hecho, sea en Puerto Rico donde vivo, o sea para ir a Estados Unidos, o aquí o allá, yo nunca cobro. No, yo no tengo tarifa para eso. Me paga mi gasto y regularmente a la iglesia le da algo a uno. Pero eso es lo que yo tener una tarifa de que para exponer la palabra de Dios. La palabra por la cual el mundo está pereciendo. No. No, y que Dios te la dio a ti para eso. Para eso. De verdad, yo no sé si algunos de los que están escuchándonos hacen eso. Yo te aconsejo que no lo hagas. Porque el dinero pasa. El dinero se va. Sin ver los resultados de la palabra de Dios. Tú analiza cómo vivían los profetas en el pasado. Hoy nosotros estamos valorando más los bienes materiales, las cosas materiales, que el privilegio de exponer la palabra. Algunos están diciendo, porque los pastores le pagan. Pero que no es lo mismo, porque es un trabajo. Aparte del llamado, aparte de todo lo que Dios ha hecho, tienen que sostenerse, porque se supone que debe dedicarse a tiempo completo, no ningún tipo de trabajo. Exacto. Pues se le paga para eso. Y debe ser un salario no para enriquecerse, sino para sostenerse. Y se espera que así sea. Y el pastor o obrero que recibe un salario debe entender que es un sagrado de los diezmos, del trabajo que hacen los hermanos, los miembros de la iglesia de manera sacrificada, que te lo pagan a ti. ¿Cómo tú no puedes ese dinero tirarlo como si fuera que tú te lo ganaras haciendo otra cosa? No, eso es sangre. Ese dinero es sangre. Y tú debes tratarlo como lo que es. Y no usarlo para cosas que no tienen sentido. Por eso es que le aconsejo a esos predicadores que busquen a Dios, que lean, estudien la palabra, el espíritu de profecía, otros predicadores, y que estén abiertos a la voz de Dios, que Dios no va a dejar a nadie que llame solo. Podemos fracasar aparentemente en una predicación y después nos queda eso, wow, yo no dije lo que debí haber hecho, o no tuve resultados como yo esperaba. Esos no son tus problemas. Lo que Dios te ha mandado es a predicar. Ocúpate en predicar el mensaje de Dios y el resultado vendrá de parte de Dios.
Amén. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros en este interesante conversatorio de este primer capítulo del podcast de predicación. Agradecemos al pastor Manuel Paulino por acompañarnos en esto y decirnos algunas cosas. Otra vez tendremos que invitarlo porque hay unos temas que quedaron ahí pendientes y él nos tiró una cosita ahí al final. Pero gracias por estar con nosotros. Queremos que esto sea de bendición, queremos que esto inspire a que cuando tú veas esto y te toque el privilegio de pararte delante del pueblo de Dios, parte de esto te inspire a que tú digas la palabra de Dios. Así que gracias por habernos acompañado, Pastor Paulino. Siga adelante. Hay un canal que usted tiene que decirnos el nombre para nosotros referenciar al canal allí. También el video lo vamos a subir por el canal del pastor, pero para que ustedes lo vayan también siguiendo. El canal tiene como título La Voz del Quinto Ángel. Así que ya ustedes saben, en YouTube, La Voz del Quinto Ángel. También el pastor Manuel Paulino en Facebook todos los sábados, o la mayoría de los sábados, también presenta la palabra de Dios, porque a pesar de estar jubilado de la parte laboral, lo del pastor, eso no se termina nunca. Así que gracias por estar con nosotros y que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Dios te bendiga. Bendiciones.